Hoy día queremos analizarnos a nosotros mismos, a la ciudadanía, saber cómo estamos reaccionando en este momento país que es tan importante, en este momento histórico, y ya la están viendo en pantalla. Para eso tenemos a una tremenda mujer, tremenda profesional. Ella es antropóloga, es directora de la consultora etnográfica, máster en igualdad de género y magíster en psicología, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Carola Naranjo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes. Carola. Igualmente. Un programa actualizado y junto al pueblo, hay que decirlo. El día de ayer vamos a mostrar lo que algunos consideraban que era un segundo estallido social, con cacerolazos que se escucharon a todo lo largo y ancho de nuestro país, apoyando, promoviendo el posible retiro del 10% de la AFP, que finalmente terminó sucediendo. Pero ojo, esto no solo vino acompañado de celebraciones, sino también que hubo desmanes con 13 saqueos de supermercados, un carro policial que fue reducido a cenizas. De eso estaremos hablando, y mucho ojo con lo siguiente, porque tenemos actualización con respecto a la pandemia que azota a todo el planeta. Por un lado, hay 3.000 chilenos que podrían ser objeto de pruebas para una vacuna, proveniente de China. También hay antecedentes que dicen que si tú tuviste el COVID-19, ¿cuál es tu porcentaje de inmunodeficiencia en estos momentos? ¿Cuál es el nivel de defensa que quedó en tu cuerpo? Al parecer, muy poco. De eso y mucho más hablaremos el día de hoy, queridos amigos. Así es, entramos directamente en nuestro tema junto a Carola Naranjo. Un gusto tenerte en nuestro programa, y para eso quiero que vayamos al primer titular que lo trae CNN Chile. Por favor, señor director. Vamos, Monty, querida. Ahí tenemos entonces. Mira la noticia, por favor, Salfate. Histórico, ¿cierto o no, Monty? ¿Qué más histórico que esto? Quedó plasmado en los libros de educación para todos los chilenos. Cámara de Diputados aprobó retiro del 10% de la AFP, y no es solamente que ganó, fue aprobado por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones finalmente. Una alteración, de hecho, a las reglas de nuestro sistema económico, democrático, que finalmente, como alguien dijo por ahí, un Goliat que fue vencido, siendo que algunos tenían dudas, siendo que se sospechaba lo peor. Finalmente, el primer paso, tenemos que ser conscientes de aquello, el primer paso de esta batalla ha sido completamente ganada a propósito de estos 20.000 millones de dólares de retiro que son de ustedes. No salieron del árbol, no se lo estamos robando a nadie, son exactamente de usted, que van a ir a parar precisamente a su bolsillo. Queremos, a propósito de aquello, ver cómo fue estas celebraciones tras la votación, que fue un hecho, como decíamos, histórico para todo nuestro país. En Plaza Dignidad, Santiago Centro, y también en Providencia. Mucho ojo con lo siguiente. Así es. Sí, mira, estamos viendo imágenes de todo lo que ha pasado durante la tarde. Ahí tenemos la sesión del Congreso, que fue a eso de las 2:30 de la tarde. Una votación que fue bastante corta, pero que la antecedió una discusión en sala, de la cual estuvimos muy pendientes durante toda la mañana. Y lo que más impresiona también es que lograron conquistar esos 13 votos de diputados del oficialismo, que no es menor. En oposición ya están catalogando a esos 13 diputados como verdaderos héroes. Ahora, pregunta de inmediato para ti, Carola. Porque acá vemos en estas imágenes que la gente está alegre, está celebrando. El sentimiento que se ve acá es el mismo sentimiento cuando, por ejemplo, gana Chile, cuando gana la selección chilena. Exacto, ¿no es cierto? Una batalla ganada. ¿Cierto? Y aparecen las bubucelas y aparecen las banderas de Chile, pero te quiero hacer esta pregunta, Carola. ¿Esto hay que celebrarlo? ¿Tenemos que considerarlo como un partido ganado, o hay que tener más cautela? Mira, yo diría que son dos cosas. Tendríamos que hacer una distinción. Primero, lo que tiene que ver con el ambiente que se vive. Es un ambiente festivo, eso es muy importante, es como un ambiente de carnaval, ¿no es cierto? Aparecieron las bubucelas, aparecieron las celebraciones, la Plaza de Dignidad, cuando estamos en cuarentena, igual se movió, se remeció. Y también la gente desde sus casas, ¿no es cierto?, aun cuando con el confinamiento y la cuarentena, igual hizo sentir esa celebración, ese sentido. O sea, no solamente se ocupó el espacio público como se hacía antiguamente, sino que ahora desde el espacio privado se salió con todo el espacio público a celebrar.
Ahora, es un hecho histórico, tal como tú decías, Monty, comentaba Salfate, ¿no es cierto? Porque en los libros de historia hemos, a lo largo de la historia chilena y la historia en general, hemos tenido ciertos hitos que han ido cambiando el sistema político y también como la comunidad política se ha ido vinculando con el ejercicio de la propia política. Entonces, hoy día, y esto les quiero comentar, o sea, todos los organismos internacionales de derechos, tanto en temas de género, tanto en temas de discapacidad, en todos los ámbitos de derechos humanos, nos han dicho alguna vez al Estado chileno que tenemos que avanzar a un sistema de previsión social, ¿no es cierto?, que garantice los derechos a toda la ciudadanía. Y ese es un tema pendiente que hemos tenido. Entonces, hoy nosotros tenemos un sistema que es bien único también en el mundo, un modelo muy a lo que... Claro, y que se ha exportado, ¿no es cierto? No podemos hacer ciencia política comparada de este modelo porque es un modelo muy particular, muy a los chilenses, ¿no es cierto? Muy a los Chicago Boys, podríamos decir también. Y donde Chile se generó un laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio de políticas en un espacio que era un espacio de dictadura, donde en el espacio de dictadura no había una ciudadanía que pudiese hacer el juego político, ¿no es cierto?, de poder expresar lo que quiere. Entonces, en ese espacio político de dictadura se instauraron un montón de cosas, incluidas la Constitución, ¿ya? Carola. Es un hecho fundamental de todas maneras. Cuéntame. Carola, te hago una pregunta porque hablamos justamente de hecho histórico, que yo también me sumo a esas palabras. Y hoy día escuchaba a Pamela Giles, a la diputada Pamela Giles, hablando en un contacto en vivo e indirecto con Hola Chile en la tarde, que ella decía, no solamente es un minuto histórico, sino que es un momento en el que se salvaron muchas vidas. De hecho, la diputada exponía que si se rechazaba hoy día, justamente en el Congreso, en la Cámara Baja, probablemente esta noche estarían falleciendo muchas personas, muchos ciudadanos, porque el descontento ya no daba para más. ¿Tú crees efectivamente, comparte esa reflexión de que este momento de alegría también tiene que ver con una especie de sacarle un poquito la olla en la tapa a una olla de presión que no estaba atrapada? Sí, pero cuando yo quería comentarles, justamente siguiendo tu pregunta, yo diría que habría que hacer una distinción, porque pensar que el retiro del 10% de las AFP es una política pública que queremos mantener, ¿no es cierto? Eso es un poco ingenuo, y que esa política pública de sacar el 10% nos va a hacer salir de las problemáticas que ha generado la pandemia ahora, es una distinción. Pero lo que tenemos que celebrar es que es el principio del camino que va a generar un modelo de previsión social, ¿no es cierto?, justo y democrático e igualitario. Eso es una cosa en la distinción, y este es el momento histórico. Pero ahora, pensar que el retiro del 10% nos va a solucionar la vida de las personas, eso es ingenuo, ya, porque lo que está, o sea, desde mi perspectiva, porque lo que está en juego aquí es una mirada de Estado. Una mirada de Estado, una política pública que recién ayer, ¿no es cierto?, recién ayer veíamos, justamente para poder equilibrar este juego político, porque así funciona la política. Tú tienes pesos y contrapesos. Entonces ayer sale el presidente, ¿no es cierto?, con un paquete como para poder hacer el peso, claro, para poder hacer el peso a que este voto, claro, el ofertazo. Pero si ustedes se dan cuenta, con ese ofertazo recién, después de cuánto tiempo que llevamos en crisis, recién se abrió la billetera fiscal, y eso es incluso hasta negligente. Ya está por ahí nomás, Carola. Efectivamente, ¿qué cosa? ¿Y es que se abrió hasta por ahí nomás la billetera? Claro, pero recién, con un montón de trabas. Por ahí nomás, claro. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que estar esperando? Yo les quiero contar que en los gobiernos anteriores, efectivamente se generaron fondos, sobre todo cuando era ministro Velasco, se generó un fondo de ahorro del Estado chileno para situaciones complejas. Entonces, nosotros que estamos en política y estudiamos políticas públicas, no entendíamos por qué ese fondo no se abrió inmediatamente cuando nos fuimos a cuarentena, si para eso estaba. ¿Ya? Si para eso estaba. Entonces, yo me preguntaba, de verdad, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Estamos en pandemia, la vida está en juego, la vida humana, todo el planeta está con un problema sanitario, pero económico, social, político. El sistema es cruel y no funciona. Exacto. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? ¿Qué estábamos esperando? ¿Que llegaran los alienígenas? ¿Que hubiera un terremoto, un maremoto? ¿Qué estábamos esperando para abrir la billetera? Te juro que yo no lo entendía.
Carola, me encanta tu perspectiva. Hoy día tú, en tu calidad de ultra mega experta en distintas áreas que tienen que ver con las metodologías de encuentro social con respecto a estos fenómenos que se dan muy de vez en cuando, nosotros analizamos qué es lo que pasa en la gente y aquí lo conversamos. Te quiero pedir una inversión. ¿Qué le dirías tú a la gente que hoy día, por presiones que comenzaron ayer y que ya vamos a entrar de profundidad en ese tema, lograron, que no quepa la menor duda? Mira, yo hasta pensaba hoy día que cuando hacían el recuento, obviamente, de cómo vamos con la pandemia, y aumentó de 45 a 117 los muertos, y decía, están tratando de decirnos que no salgamos a la calle en caso de que esto no se aprende. Creo que yo sospechaba de pensaba en cualquier conspiración, claro. Exacto. Entonces, haciendo el ejercicio al revés, Carola, claro. ¿Tú qué le dirías a la gente que hoy día empujamos el sistema a nuestro favor y lo arrinconamos? ¿Cómo debiera ser la actitud de acá en adelante? Sí. ¿Seguir, acelerar más, pasar a quinta? ¿Qué debieran hacer las personas de aquí para adelante? Tenemos que mantenernos a la misma velocidad. ¿Y cuándo tenemos que pasar a quinta, Salfate? Cuando tenemos que ir a votar. Ya cuando tenemos que ir a votar. Ajá. Eso es un tema tremendamente importante. ¿Qué les diría yo a la población? Mira, cuando miramos y analizamos para atrás el sistema electoral, veníamos viendo un declive del sistema electoral en la participación política de las personas, sobre todo de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Quienes estaban votando eran en los sectores ABC, que van a votar y se cuadran y van a votar en masa, ¿no es cierto? Y veíamos que los adultos mayores y las adultas mayores se mantenían. Pero resulta que ¿qué es lo que había pasado anterior al estallido social? Es que no había afectación con la política. Por lo tanto, había una desafectación y un descrédito con la política. Que, lo voy a decir, pero como estamos de noche, se puede hablar, ya no es horario de hogares, pero la política no era sexy. No era sexy, ¿no es cierto? No movía a nadie. Claro. Al contrario, tú querías salir arrancando. No era. Entonces, ahora la política se volvió sexy, tremendamente sexy, importante. Y lo que le diría yo a la ciudadanía en este sentido es que tenemos que volver a reencantarnos con la política. Nosotros los ciudadanos y las ciudadanas ejercemos un control político a partir de la votación, de la participación ciudadana a partir de los sufragios. Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde ahora tenemos que reencantarnos con la política. Y por otro lado, les quiero decir, sobre todo porque hoy día yo creo que hoy día el canal de la Cámara de Diputados tuvo más rating que nunca. ¿Se dieron cuenta? Un canal que no veía nadie. Nos ganó todo. Tengo el dato. Todo. ¿Cuál es Carola, el dato? 35.000 vistas, 35.000 personas conectadas en la transmisión online de la cámara, el canal online, una cuestión histórica. Claro. Eso sumándole los matinales que estaban en vivo, Salfate además transmitiendo para todo Chile. Toda la razón, porque sabéis que yo, entre otras cosas, creo que Chile quería ver quién es quién. Yo creo que iba tomando apunte, a ver qué dice para tenerlo todo identificado.